bienvenidos a Historias de Café, nuestra cuarta edición. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Delfina, nuestra operadora en la parte técnica. Así que bueno, en esta cuarta edición, cuarto programa, Historias de Café, chamanismo, arte, física cuántica y espiritualidad. Un programa cultural patagónico a través de Radio NQN Digital y en la plataforma YouTube Esa Cosa TV y por el canal de YouTube Historias de Historias de Café, donde todos pueden encontrar todos estos programas, que nos permite unir diferentes puntos de vista de la naturaleza a nuestra realidad, cómo se crea y cómo podemos moldear esa realidad y acercar a la audiencia métodos, técnicas y herramientas para activar en nosotros el poder creativo de la imaginación. Quien les habla, Tano Recchioni, Historias de Café, donde convergen la ciencia, el arte y la magia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Alan? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el lineamiento y el desarrollo de historias de tiempos de artistas. Este libro que fue publicado en 2023, Tiempos de Artistas, de la mente al corazón, por Editorial Duncan. Lo pueden encontrar en librería Libracos, Neuquén, Mala Palabra, Manuscritos Libros en Neuquén y Cipolletti. Y por la cadena de librerías Cúspide. ¿Qué te parece, Alan, si empezamos con un poco el desarrollo del contenido del libro? Me parece perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, este libro es un libro que entra en ensayo e investigación, es el género. Y es desde mi experiencia a través del arte. Entonces yo en una parte, en algún momento iba a tocar capítulo 13, hablo un poco de mi historia, de algo que siempre estuvo ahí dando vuelta. ¿Cómo me llama? El corazón del libro, podemos decir, ¿no? Exactamente. Hay un cambio de identidad muy notable que tiene que ver con mi nombre. Entonces, bueno, acá voy a leer lo que escribí acerca de ese tema. Bien, capítulo 13, desaprender lo aprendido. Bien, al inicio de la presentación les conté que mi nombre es Héctor, pero no siempre me llamé así. Cambié mi nombre hace unos años, dado el nombre por el cual me conocía mucha gente. Representaba un personaje que había actuado durante décadas, al igual que una obra de teatro donde interpretaba a ese personaje, pero que era absolutamente necesario en esa etapa. Entonces, para crear una nueva línea de tiempo, tenía que reprogramar la programación inicial y empecé por el nombre. Muchas personas al leer este libro y al ver este programa también reconocerán el apodo de mi personaje como Lucho, un apodo puesto de pequeño que arrastré gran parte de mi vida, cargado de memorias que no me pertenecían y que yo había decidido cambiar. A pesar de la enorme resistencia de las personas más cercanas, a pesar de que me costó años instalarlo, en este tiempo me conocen como Héctor Tano Recchioni. Es el nombre que me define, un nombre que he moldeado, el nombre que me representa. Muchos dirán, el nombre es lo de menos. Sin embargo, el nombre que nos acompaña al nacer viene cargado de memorias, de programas, de conflictos, al menos es mi experiencia. No con esto digo que tienen que cambiarse el nombre, este es mi viaje. Cada uno sabrá que tiene que cambiar y si es necesario hacerlo. Para mí este fue la primera acción para crear una nueva historia y así comenzar a avanzar en búsqueda de respuestas en la construcción de mi nuevo ser, de mi nuevo personaje, porque al fin de cuentas necesitamos un personaje en esta obra de teatro, una ficha de juego, y sí o sí desaprender lo aprendido y a trabajar en la deconstrucción de tantos programas arraigados tan profundamente. Y en lo personal debía desarmar, sentí la necesidad de cambiar, desconectarme de las adicciones. De otra manera nunca sería verdaderamente libre. Entonces ahí termino esta primera parte y puse después una analogía: morir antes de morir. Por eso comencé con las primeras ataduras, mi nombre. Sabemos que desde tiempos inmemorables somos programados al nacer, desde el vientre de nuestra madre hasta que cumplimos 7 años, más o menos. Recibimos toda la información que regulará nuestras vidas en los años venideros. Lo llamamos programas, creencias limitantes, memorias y patrones repetitivos. En la PNL, Programación Neurolingüística, trabaja en este área. Entiendo que no es voluntario, nuestros padres, abuelos y ancestros no tenían noción del enorme poder que tenían sobre nuestra historia. Lo hacían de forma inconsciente, ellos no son culpables de eso, carecían de posibilidades, fueron épocas muy difíciles, casi sin elecciones, pero nosotros
no tenemos excusas, tenemos más acceso a la información. Si queremos evolucionar, tenemos que mirar hacia adelante, romper el espejo retrovisor y visualizar un futuro de magia, un mundo más justo y tomar conciencia de ese poder. Ese sí es nuestra responsabilidad. No eres responsable de la programación recibida en la infancia, sin embargo, como adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. Los miedos, los límites, las memorias, solo hacen que no podamos conocer nuestro verdadero ser, nuestro poder personal, nuestro propósito. Todas las vidas nos dicen cómo tenemos que pensar, sentir y actuar a través de esos programas que operan en una banda de frecuencia muy baja y densa. Todo depende de dónde hayamos nacido, se supone que no tenemos derecho a cambiarlo. Ahí es donde disiento. Al pasar los años comprendí que la única manera de sentirme realmente libre era desapegarme de toda la programación. Por supuesto que hay programas de mucha ayuda y que sirven para la supervivencia, para nuestro desarrollo, para nuestra evolución, pero estamos escalando nuevas frecuencias vibratorias y la mayoría resultan obsoletos para la época actual. Hay que cambiar la manera en que vemos el mundo, aprovechar nuestro poder creativo, que es nuestra capacidad de transformación, si así lo decidimos. Hoy, con los nuevos datos que aporta la física cuántica, la neurociencia, la neuroplasticidad y la epigenética, aplicando este conocimiento a nuestra experiencia, sabemos que podemos hacerlo. Ahora bien, cada palabra, cada paso que das, cada pensamiento y cada emoción que sentimos es un sentimiento que impacta en el campo cuántico y reescribe nuestra realidad a cada instante. Debemos ser conscientes de esto, es importante si queremos avanzar en la evolución y ser parte de ella. Por eso yo creo que la claridad de conciencia viene de la mano de escarbar en la oscuridad. Digamos que esto es un proceso alquímico profundo, pero que bueno, tiene como resultado lo que veníamos diciendo en los programas anteriores, el generar una nueva percepción y una nueva conciencia. Por eso, retomando el programa anterior, lo que era la rueda del samsara que habíamos dicho, sí. Viste que tenés diferentes mundos, es como que acá no tenés claridad de todas las situaciones que has vivido, sino que las tenés que ir viviendo, o sea, escarbar en los infiernos para poder ascender. Por eso, esto que te está sucediendo me hace acordar un poco al tema que quiero tratar hoy, que tiene que ver con el sol, con la energía solar, con el arquetipo solar, que viene de la mano de lo que es la vitalidad y el sol negro, que es la antítesis de toda esa vitalidad, porque para poder entenderse uno mismo tiene que descender a los infiernos. Paso a describir un poco, si te parece, sí, Tano, de lo que es el arquetipo solar para que se entienda y podamos ir desarrollando esta temática. El arquetipo solar tiene que ver con nuestro sentido de la identidad, aquello que consideramos importante, aquello de lo cual nos sentimos orgullosos, aquello que acapara nuestra atención, la vitalidad, la importancia, el orgullo, la iluminación, el reconocimiento, nuestra voluntad, nuestras metas y objetivos futuros. La voluntad de crear, la confianza en uno mismo, necesidad de ser reconocido y expresarse en la radiación del espíritu, efusivo, personal, creador y amoroso. Es la eterna fuerza de vida, activando todos los potenciales y desarrollando todos los recursos disponibles. Indica la inquietud creativa y el estado de crecimiento de la actual encarnación. Enseña las lecciones que se debe dominar, manifiesta la determinación y expresión dinámica de la voluntad. Lo que habíamos trabajado en los programas anteriores. El hecho de la voluntad. También escarbar sobre lo profundo tiene que ver con esta voluntad de querer indagar sobre uno mismo. Claro, de hacer cambios profundos. Bueno, en el caso mío fui un poco al hueso con respecto al nombre. Claro. Pero bueno, es como escribo ahí, era esa necesidad de cambiar. Ya había entendido cómo funcionaban los programas, que se llaman programas a todas esas memorias y experiencias que uno tiene de chico, y hasta los 7 años estamos en ese estado de zeta, que es un estado que no tenemos programas como para tener respuestas, entonces entra el programa completamente. Exactamente. A eso se le llaman programas, memorias y patrones. Y yo creo que el cambio de nombre es lo último, es el acto simbólico último que va a englobar toda esta cuestión que básicamente es una cuestión iniciática, porque estás transmutando todo tu ser. Totalmente. Es decir, eso justamente te transformás en un alquimista. Totalmente. Y por otra parte es un cambio interno en realidad, porque si bien hay mucha gente que
que me conoce y no pueden cambiar. Hay gente que me conoce muy chico y me dice, mira, yo te digo Lucho porque no me sale, no pueden hacer el cambio. No es un problema de que la gente me tenga que decir Tano o Héctor, simplemente es un trabajo interior, que yo lo trabajé para mí y se ve que el subconsciente, que es donde está el subconsciente es como la sala de máquinas del barco. Es ahí donde está toda la programación y creo que es ahí donde fue a direccionar todo este trabajo que yo hice en el cambio de nombre. Claro, por eso yo creo que es muy importante ahondarse a uno mismo, ¿viste? Darse cuenta de todo aquello y bueno, empezar de a poco a transmutarlo. Ahora, creo que lo importante es darse cuenta de eso y descubrir cuáles son las herramientas que pueden ayudar a esta transmutación. Por eso el reconocerse uno mismo es muy importante. En el caso de lo que tiene que ver con esta energía vital, hacia dónde uno va orientado. En tu caso, podríamos decir, más orientado al arte. Quizás hay gente que se va al lado de las matemáticas, hay gente que necesita la fuerza física mediante un deporte. Por eso es importante medianamente de empezar a descubrirse, que es parte de ese proceso, de esa energía solar, de esa energía vital que a mí me llena. Por ejemplo, en la astrología, viste que cada signo tiene como su correspondencia. O sea, lo que sería el sol, por ejemplo, el sol, vos tenés el sol en Tauro, por ejemplo, sí. Y Tauro tiene ciertas energías. Lo mismo que si tenés el sol en Virgo, si tenés el sol en Sagitario, son diferentes orientaciones. Ahora bien, si vos querés profundizar más, podés hacer lo que se llama una carta astral. Pero hablando del sol, de la energía vital, vos ya podés dilucidar cuáles son las energías, cuáles son las inclinaciones energéticas. Por eso es uno de los oráculos que te puede servir para autodescubrirte, en este caso, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente. Bueno, qué bueno que lo llevaste por el lado de lo que venimos tratando de los arquetipos, digamos, el arquetipo solar, en este caso. Y el arquetipo del mago o del que empieza con el guerrero, mercader, sacerdote y mago, es ese viaje también. Yo lo fui intuyendo de esta manera, rompiendo esa programación, cambiando el nombre, que también estaba haciendo un viaje iniciático, un viaje interior hacia un cambio profundo, porque no es fácil. Realmente para aquellos, hay mucha gente que yo conozco que se ha cambiado el nombre o se ponen el segundo nombre. Casi todos quieren como salir de la primera parte, pero es solamente si se necesita, porque es como dijiste, algunos lo canalizan desde otra área. Yo fui al nombre. Directamente. Claro, exactamente. Es mi caso personal, por eso el libro es a través de mi experiencia, pero no son todas las experiencias iguales. Claro. Es una analogía de mi experiencia personal. De la experiencia personal. Exactamente. Pero quizás también a diferentes personas le pasa de diferente manera este autodescubrimiento. Por eso paso a hablar un poco de lo que es esto que decía yo, lo del sol negro, que viene de la mano de los grandes alquimistas de la historia. Dentro de la tradición alquímica, la oscuridad como un estado y una faceta del ser, de la psique humana, como una parte necesaria e inevitable de un proceso, postulando que en los momentos más oscuros hay una luz que espera a ser descubierta. En la tradición alquímica, tanto en la China como en la Europa medieval, el sol negro se utilizó no solo como un símbolo de muerte, sino como un símbolo de renacimiento, como un portal hacia la transmutación más profunda del ser. Es una psicología iniciática, un símbolo que ofrece una metáfora para muchas tradiciones. Es el viaje a través de la oscuridad, hacia la luz, ilumina el crecimiento de la transformación personal. Ya podemos ir viendo por dónde viene, porque es la antítesis a la energía vital, justamente. El sol es un reconocimiento de uno mismo. Ahora, cuando yo no me reconozco, cuando no tengo identidad, tengo que empezar a buscar. ¿O qué me pasa? O ya no me sirve ser, por ejemplo, en tu caso, ya no me sirve ser Lucho. Claro. Ya Lucho es como que te queda pequeño, ya no te aguantás a vos mismo con esa identidad. Por lo tanto, necesitas que te pase algo, el cachetazo de la vida, podríamos decir, para... Que no faltan. Claro, para poder empezar a transmutar esta energía. En tu caso, mediante el nombre. El nombre, exactamente. Y qué bueno esto que pones de manifiesto, que hay muchas perspectivas para hacer este viaje y este cambio, para el que lo requiera, obviamente. Yo creo que todos tenemos, y la misma vida es una evolución y uno va haciendo cambios. A veces los necesitas hacer mediante algún cachetazo o alguna experiencia muy dura, necesitas tomar
riendas en el asunto. Es que dicen justamente eso, me tiene que pasar algo violento, digamos, no violento a nivel físico, sino puede ser sobre todo un evento trágico, ¿viste? Sí, que emocional, sobre todo emocional. Sobre todo emocional, sí. Por eso, bueno, quiero aclarar, la alquimia era una profunda tradición espiritual que incluía elementos filosóficos y psicológicos, por lo que el sol negro ocupó un gran significado porque se lo usó para simbolizar la fase inicial de transformación. Esta etapa es una muerte simbólica, una descomposición necesaria para que pueda ocurrir el conocimiento o la iluminación. Mirá que bien, en la parte que es morir, antes de morir, cómo engancha con esa parte. Alan, para empezar, estuvo genial, te agradezco. Vamos a ir ahondando en estos temas un poco más. Exactamente, sí, vamos a ir a una tanda y volvemos enseguida. Le ponemos pausa al rock, pero ya volvemos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Inicio de espacio publicitario. Seguimos. Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos con Historia de Café, desde Radio NQN Digital. Bueno, Alan, si querés podemos continuar con lo que hemos presentado en la primera parte. Bien. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, lo que venía comentando del tema de la alquimia y lo que era el sol negro, retomo lo anterior, que decía, requiere que el alquimista se enfrente a la oscuridad más profunda, la materia prima no definida de su propia psique, o como diría Carl Jung, la sombra. Estamos hablando de que el sol negro para los alquimistas es lo que hoy desde la psicología analítica sería la sombra. Es bajo esta influencia y reconociendo este aspecto donde comienza el verdadero trabajo de transmutación. El sol negro es un emblema de profunda esperanza y potencial para el cambio. Por eso, el trabajo real no consiste en evitar la oscuridad, sino en aceptarla y comprendiendo el porqué de su existencia. Es por ello que el sol negro se convertía en una guía a través de la oscuridad y una promesa de que incluso en las profundidades de la confusión y la melancolía hay una luz que puede ser descubierta y que puede guiar hacia la transformación y la regeneración. Es todo lo que estamos hablando al principio, ¿no? Siempre que cuando me pasa algo que es trascendental para mí, me va a abordar todo mi ser y bueno, va a ser el combustible para efectuar esta transformación. Si estoy en un estado de confort, es improbable que suceda. En cuanto al crecimiento y la renovación, a menudo provienen de las pruebas más difíciles. Es ahí donde se generan nuevas capacidades, donde se descubren otras que se tenían. En base a todo esto es como que puedo ir autodescubriéndome capacidades que yo no sabía que existían en base a algo trágico que me sucede. Bueno, me doy cuenta que están latentes en mí, pero que hasta ese momento no sabía que estaban. Aceptar la presencia del sol negro se entendió metafóricamente que la oscuridad y la luz no solo coexisten, sino que se necesitan mutuamente. En cuanto a la sombra, alberga o representa impulsos y emociones reprimidos o negados, elementos que aunque ocultos ejercen de forma inconsciente una poderosa influencia sobre la conducta y las actitudes conscientes. Jung lo resumía con su famosa frase: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Que es lo que a vos parece que te ha sucedido, ¿no? Sí, totalmente. Momentos de gran oscuridad que, bueno, se hicieron de alguna manera conscientes. O sea, totalmente. El darse cuenta de lo que me pasa internamente. Ahora bien, ¿cómo se puede trabajar todo esto? Sí, yo tengo la frase desde otro ángulo, pero lo mismo, que dice Jung, hasta que no hagamos consciente nuestro inconsciente, nuestro subconsciente dictará nuestra vida y nosotros la llamaremos destino. Destino, mira vos, claro. Aparte hasta que no hagamos consciente del inconsciente. O sea, siempre se trata, la sombra es el mismísimo inconsciente, esa parte que tenemos reprimida o que está como un programa inconsciente. Por eso el hecho de también lo simbólico, ¿no? Justamente quería ahondar sobre eso. Cómo se puede trabajar y reconocer. Se facilita el reconocimiento de la oscuridad interior a través de la imaginación activa,
la interpretación de los sueños y especialmente la meditación simbólica, donde los individuos aprenden a escuchar a su inconsciente a través de símbolos abstractos. El arte y la creatividad, en cualquiera de sus formas, tanto de manera informal como profesional, se consideran medios ideales para acceder a la luz oculta dentro de la oscuridad. Generalmente la imaginación creativa, siempre vamos por ahí, Vamos por ese lado. Imaginación activa, meditación. Y los grandes artistas siempre han tenido un bagaje muy profundo. Bueno, el mismo Beethoven decía que dormía espalda con Dios, la búsqueda de Dios, a dónde está, y esa cuestión de encontrar esa revelación profunda, ¿viste? Esa inspiración en espíritu. Claro, o los cantantes melódicos, ¿viste? Toda esa trama que por ahí hay oculta. Siempre algo sucede, ¿viste? O los grandes pintores, un Van Gogh, por ejemplo. Sí. Cosas grosas les han pasado para que sea el foco de inspiración. Totalmente. Por eso el mismo Jung es como un alquimista del siglo XX, podríamos decir. Claro, es un estudioso del simbolismo de la Edad Media y antes. Totalmente. Que hoy ya le damos otra forma por la época en la que vivimos, ¿no? Que si no le damos luz, por decirlo metafóricamente, quedamos atrapados en ese bucle del tiempo, porque ahí es donde quedamos todo el tiempo dando vueltas. Y se repiten patrones. Lo que es, que hablamos en el programa anterior, la rueda del samsara. Quedamos atrapados en esa sintergia, en ese centrífugo. Y creo que si no se reconoce, uno queda como constantemente girando sobre lo mismo. Sí. Es como lo que vos decías, el bucle. Conozco gente y me conozco a mí mismo dando vueltas en ese torbellino. Claro, que justamente al no reconocerlo se vuelven a repetir los mismos patrones. Totalmente. O lo que hemos hablado en algún momento. Vos podés vivir en un lugar y vos te vas, suponete que cambiás de país y estás en otro lugar totalmente distinto. Y armás la misma imagen. Armás la misma imagen. Totalmente. Quizás con otros aderezos, pero las energías que vas a traer van a ser las mismas, porque es una proyección tuya. Inclusive las plantillas de los amigos empiezan a aparecer de la misma manera. De la misma forma. Sí. La misma escena, diferente. Sean positivos o negativos. Yo por el pequeño lapso de vida que he tenido, he visto en experiencias propias que se vuelven a repetir ciertos patrones. Totalmente. Tanto con buenos amigos o con malos amigos. Totalmente. Dando un ejemplo más personal. Y la repetición también, si vemos ahora la política, la religión y todo lo que está pasando a nivel humanidad, también es una repetición. Como decía Nietzsche, el eterno retorno. El eterno retorno. Bueno, pero tenemos una posibilidad de que en esa calecita que va girando vos te podés bajar. Te podés bajar. Y el punto es el centro. Es lo que estamos hablando ahora, la alquimia de estas cuestiones. O sea, reconocer esto y bueno, hacer justamente una transmutación. Siempre que es importante que es darse cuenta. Esa es la expansión de la conciencia. El primer paso. Darte cuenta, primero que nada, tu programa inicial. Y después lo expandís para ver en la historia o en otro tipo de escenas. Y de ahí buscar el cómo poder transmutar todo aquello. Claro, entonces por ahí todas estas herramientas que estamos dando son algunos caminitos como para poder ir saliendo de esa calecita, saliendo de esa rueda del samsara, de a poquito, porque esto es un trabajo de muchísimos años. Pero que bueno, tiene su fruto al final. No, total. Continúo justamente hablando sobre esto. Este enfrentamiento con la sombra puede ser desorientador y doloroso. Sin embargo, es precisamente a través de este descenso a los infiernos que el verdadero crecimiento es posible. Me hace acordar mucho al análisis de lo que es el fénix, ¿no? Que renace de las cenizas. Claro, exactamente. Como que muere, pero vuelve a renacer. Total. Es el viaje del héroe, que también desciende a los infiernos. Tiene que encontrarse a sí mismo. Encuentra ¿cómo se llama? El elixir. O al guerrero que primero... Sí, pero no hay forma de que no entre en combate consigo mismo. Encontrar las energías más profundas, o sea, darse cuenta de lo más profundo que él tiene, ¿no? En cuanto al reconocimiento de la experiencia del Sol Negro, es descrita como un rito de paso que, aunque único para cada individuo, comparte ciertas características universales. Es un periodo marcado por una intensa confrontación con el sufrimiento, la pérdida o la desesperación, y puede ser desencadenado por una variedad de eventos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un fracaso profesional significativo, una crisis de identidad, una crisis de fe o un encuentro con una enfermedad. Sufrimiento o momentos difíciles que obligan a mirar hacia adentro, hacia las profundidades de la psique. Esa es la experiencia del Sol Negro. Esta experiencia es una invitación al crecimiento y la evolución personal.
A veces pienso, ¿por qué tiene que ser así, no? ¿Por qué tiene que ser así? Y bueno, estamos justamente, volviendo al programa anterior, estamos sujetos a la rueda del samsara y estamos en una... Totalmente, no hay supuestamente en una experiencia. No hay forma de salir. Podemos darle luz o vivir en la oscuridad. No, totalmente. También es una elección, hay gente que quiere vivir en la oscuridad. Es una decisión también. Es una decisión. Porque porque este trabajo interior de esto que estamos hablando lleva mucho, hay que tener mucho valor porque tenés que, primero que cambiar, es un cambio de frecuencia. Automáticamente al vaciar este contenido, uno va elevando la frecuencia y en esa otra frecuencia, que después tengo algo para decir, esa quinta dimensión, ese lugar donde vamos ascendiendo, que tampoco se asciende, es acá mismo, pero con otra perspectiva. Esa es la forma de lo que llamamos el despertar de la conciencia y ver algo desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Exactamente. Y justamente, bueno, hay que pasar por todo un proceso. Un proceso. Un proceso iniciático, nuevamente. Exactamente. Iniciático y alquímico. Por eso no todo el mundo, o sea, estamos todos invitados, pero no es fácil, como dijimos al principio. A tomar el té de la conciencia. Estamos todos invitados. Una cosa así. Y bueno, justamente... pasando ahora a la luz de todo esto, los alquimistas y sus emblemas los utilizaban para dar a entender que la transformación que sigue a la experiencia del sol negro puede ser profundamente liberadora. Los individuos emergían con una renovada sensación de propósito y una comprensión más profunda de su lugar en el mundo. La aceptación de la propia oscuridad interior conduce a una autenticidad y a una integridad psicológica más incrementada. Y aunque desafiante en el paso inicial hacia la individuación, enseñando que dentro de la oscuridad más profunda yace la semilla de la luz, marcando un antiguo principio alquímico que resuena a través del tiempo. Solo a través de la oscuridad se llega a conocer verdaderamente la luz. Esto es muy interesante porque pasando por todo este proceso, fíjate esto, se adquiere una conciencia y claro, tenés una integridad mucho más férrea en tu ser, la energía vital cambia, todo cambia en ese sentido. Claro, totalmente. Bueno, y al cambiar eso que estaba diciendo, cambias la frecuencia y cambian los personajes. Perdón, lo que vos decías, cambia la percepción, sí, le das nueva luz y nueva conciencia a tu modo de vida, ¿no? Y también cambias el grupo de gente con la que te relacionás, porque es un cambio de perspectiva y se nota. Exactamente. Y bueno, quería citar a una carta del tarot que habla mucho de eso, porque en uno de los programas anteriores yo había hablado de la carta del mago. El mago funciona de la cintura para arriba, es más bien mental, es el universo mental. Acá estamos en el universo inconsciente y es el nuevo inicio. Si el mago era el número 1, ahora quiero hablar un poco de la fuerza, que es la carta número 11. Es un nuevo inicio, pero es el inicio a nivel inconsciente. Dentro del tarot sería la carta... es una de las cartas transpersonales, que va más allá del ser consciente. Paso a leer algo. De Jodorowsky. De Alejandro Jodorowsky. El mensaje de la fuerza es muy claro. Esa labor de conciencia pasa, en primer lugar, por la relación con las fuerzas instintivas. Mientras que el mago, su homólogo en la primera serie, trabaja de la cintura hacia arriba y ejercía su inteligencia sobre la mesa, la fuerza trabaja de la cintura hacia abajo, permitiendo que las enseñanzas de las profundidades comuniquen con las instancias espirituales de su ser. Fíjate que acá ya la fuerza ahonda en lo más profundo, en las fuerzas interiores. Todo esto que me sucede, que es como la oscuridad, en realidad es un foco creativo energético. Claro, por eso se relaciona también la fuerza con el signo Leo, que tiene que ver la relación del Leo y el Sol. Su arquetipo es el Sol, por eso es mucha energía creativa. Si por ejemplo, alguien con mucha carga de Leo no hace algo de arte o algo que le dé una expresión, se quema puede ser un deporte, puede ser lo que sea, claro, se quema. Tiene que canalizar toda esa energía. Por eso hablamos del arquetipo solar. La fuerza es consciente de los pies a la cabeza. Puede decirse que es la potencia misma de la conciencia. Bajo su aspecto de punto de unión entre lo alto y lo bajo, entre la energía espiritual y la energía instintiva. Ningún paisaje definido se dibuja a su alrededor, solo se apoya en un suelo amarillo y labrado, o sea, en un terreno en que se ha llevado a cabo una labor de toma de conciencia. No se sitúa en el tiempo ni en el espacio, sino que reposa en el presente como expresión de una energía pura. Toda su actividad
se centra en la relación con el animal, en cuya melena, la fuerza inteligente amarilla dorada, se encarna la parte de color carne. La mente se encarna en la animalidad, que a su vez se vuelve disponible a la comunicación con la mente. La fuerza trabaja con las manos desnudas, a brazo partido con la animalidad, con las manifestaciones del inconsciente y de su propia sexualidad. Es una energía, como dijimos en otros programas, es una energía sexual creativa, es algo que está interno, justamente me sirve como un combustible para poder transmutarme a mí mismo, transmutar mi sol vital, mi conciencia. Espectacular. Viene por ese lado, por eso muy la bueno. Fuerza en el tarot, en este caso en el tarot de Jodorowsky, es un nuevo inicio. Mirá. Es una toma de conciencia de la parte más inconsciente del ser. Muy bueno, Alan, tu desarrollo. Mirá, viendo la foto de Jodorowsky acá, vamos a ir a un programa que se llama, la vez pasada estuvimos tocando lo que es el cuarto camino, hoy es el cuarto programa, casualmente, sincrónicamente. Y bueno, siempre hay tradiciones ancestrales que todos tenían 4 fases, las cuatro etapas de la alquimia, en el chamanismo, norte, sur, el camino del norte, del sur, del este y del oeste. Nosotros hablamos del cuarto estado de conciencia y como habíamos tocado el cuarto camino, me gustaría, ahora vamos a ver la tabla redonda, donde está Alfredo de los Cobos, que es profesor catedrático de la Soborna, que es una perspectiva. Después está Alejandro Jodorowsky, justamente director de cine y autor de cómics, que pone su perspectiva, y Félix García, que es escritor. Son 3 perspectivas. El programa es más extenso, es un programa que tiene varios años, está creado en España, y bueno, vamos a estas imágenes y después vamos a trabajar sobre lo que dicen. Vamos a las imágenes. Buenas noches, señoras y señores. Louis Pauwels dijo de Gurdjieff que era el hombre más extraño de este siglo. François Mauriac afirmaba que Gurdjieff había traído de Oriente un método para matar el yo, para volver a ser uno mismo y para poseer la tierra. De este método hablaremos esta noche. Y se preguntaba Mauriac sobre Gurdjieff: ¿qué personaje inventado no palidece al lado de él? ¿Qué novela fantástica llegó jamás a la altura de su historia real? Alfredo de los Cobos es profesor de la Sorbona, lleva 30 y tantos años estudiando la historia de Gurdjieff, el hombre Gurdjieff. ¿Está usted de acuerdo con Mauriac en que era un hombre realmente extraordinario y complejo? No estoy de acuerdo en que llevo 30 años estudiando la historia de Gurdjieff. Sino a Gurdjieff. Sino el trabajo que Gurdjieff puso en marcha, y creo que es mucho más interesante hablar de ese trabajo que hablar del hombre, del que yo creo que ya se ha hablado demasiado, y en aspectos muy anecdóticos, unos con la intención de mitificarlo, de convertirlo en una especie de sabio sobrehumano, y otros lo contrario, buscando precisamente los aspectos que él provocaba, que él prefabricaba un poco, ¿verdad?, con el intento de provocar estados de choque, de producir en la gente una impresión que les obligara a despertar, a cuando uno lee sus escritos, descubre una personalidad difícil en el mismo Gurdjieff. Difícil, no sé, extraordinaria sí, desde luego. Por tanto, estamos un poco de acuerdo en que era extraordinario. Extraordinaria, desde luego. Alejandro Jodorowsky es director de cine y además es autor de cómics. Gurdjieff dividía al ser humano en 3 diferentes centros. ¿Podría usted explicar cuáles son esos centros? Bueno, yo debo decir que mi conocimiento de Gurdjieff es el resumen de lo que yo he vivido a través de sus libros. Es mi versión, no es una versión oficial de un grupo de Gurdjieff. Es la que queremos, la personal. De mi versión hay 2 partes. Se habla de 3 centros: el corporal, el emocional y el intelectual. Pero viene de ciertos prejuicios sufí, donde se considera el sexo como el diablo, como Shaitán.
Más tarde Gurdjieff habla de 4 centros en sus lecciones, en su libro de lecciones. Yo tomo aquí un tarot para explicarlo. Aquí está la carta del mundo, en una esquina yo pongo el denier, el bastón, la espada y la copa. Siempre en el esoterismo se habla de 4 centros y un quinto. En las puertas de la catedral están los 4 evangelistas y el Cristo en el medio. En la mano tenemos 4 dedos, el corporal, nosotros nos apoyamos con sus necesidades. Respirar son vitales. Si no satisfacemos las necesidades son mortales. El sexual con sus deseos, estos deseos podemos satisfacerlos o no, podemos sublimarlos. Luego tenemos el corazón, las emociones y luego tenemos el intelecto. Cada uno de estos 4 centros habla a una velocidad distinta, a un lenguaje distinto. Uno puede pensar una cosa, amar otra, desear otra y hacer otra. Como un carro tirado por 4 caballos que van en 4 diferentes direcciones. Falta el cochero. Esto es lo que yo conocí de Gurdjieff, llamaba la telefonista. La telefonista se comunica con cada uno de esos 4 lenguajes y hace una acción única, una acción unida. El carro va en una sola dirección. Esos son los centros que a mí más me han marcado en lo que habla Gurdjieff. ¿Por qué? Porque he conocido tanta gente que vive en un centro, por ejemplo el centro intelectual, desdeña el corporal, o vive en el corporal y desdeña el emocional, o quita completamente de lado el sexual por otros problemas, ¿no? Entonces, esta técnica conduce al ser humano a vivirse en todos los puntos de manera distinta, no es uno. ¿Y lo puede explicar con las cartas? Ahora sí. La imagen está aquí, recogiendo. Por ejemplo, el denier es el cuerpo no tiene aureola. Aquí el cuerpo sostiene todo esto, como esta mesa nos sostiene. Es horizontal, la única carta horizontal. Sobre esto edificamos el sexo, que es el deseo, que puede ser sin límites. El deseo puede ser sin límites. Hay que conducirlo, hay que canalizarlo, hay que concentrarlo. Los deseos pueden ser también inútiles. En el cuerpo podemos tener... la tierra entera está afectada por los deseos inútiles. Tenemos que llegar a los deseos precisos. En el sexo tenemos que llegar a concentrarlo para que él pueda actuar, para limitarlo, porque si no, él es incesante. Luego tenemos el corazón, las emociones. Hay emociones que son autodestructivas, que llegan al suicidio, y hay emociones que conducen a la euforia de vivir y al sentimiento de la eternidad universal, y tenemos luego el intelecto, que tiene que ser claro y preciso. Muy bien. Félix Gracia, que es escritor, y lo que más nos interesa esta noche, aparte de estas introducciones, es ya directamente el cuarto camino. ¿Lo podrías definir de alguna manera? Lo que Gurdjieff llamaba el cuarto camino. Es un concepto acuñado por él inicialmente, al menos que se sepa, y con ese concepto pretende definir lo podríamos llamar una técnica o una alternativa para el trabajo personal y, como consecuencia del trabajo personal, pues para el crecimiento espiritual. Gurdjieff fue una persona que nació en tierras caucasianas, entre Oriente y Occidente, en tierras que se pueden considerar como un puente entre 2 culturas, dos formas de comprender el mundo completamente distintas, y su enseñanza yo la he encontrado siempre parecida a esa tierra en la que él nació, en el sentido de que Gurdjieff es un hombre que hace confluir las cuestiones de Oriente con las de Occidente. Él bebió mucho las fuentes de Oriente, por supuesto, pero supo darles también ese aspecto occidental y hacer posible que muchas cosas orientales tuviesen aplicación para el hombre de Occidente. El cuarto camino es un trabajo, es una conclusión suya, en definitiva, que es la expresión de esa capacidad de síntesis que él tenía entre Oriente y Occidente. Él agrupaba a las personas, atendiendo a diferentes patrones de conducta, agrupaba a la gente que se dedica al trabajo personal en busca de parcelas de conciencia más elevadas o niveles de conciencia más amplios. Los agrupaba en diferentes niveles o en diferentes categorías. En una categoría, en un nivel, estaban aquellas personas que trabajaban sobre su cuerpo inicialmente. Tomaban el cuerpo como laboratorio, como banco de pruebas, y someten al cuerpo a privaciones, a disciplinas durísimas, y ese es un camino, es el primero de los caminos, y es el camino. Ya hablaremos, vamos al cuarto. Ese es el primero, bueno, sí. Ese es el del fakir. Sí, pero el cuarto. El cuarto es la síntesis de los 3, es la síntesis del camino del fakir, del monje y del yogi. Es decir, es la posibilidad de encontrar
la síntesis de los tres, la forma de conseguir hacer trabajar los tres centros de conciencia que tiene el ser humano, como explicaba Alejandro hace un momento, ya que cada uno de los tres caminos prototípicos solamente permiten el trabajo de uno de los centros, mientras que el cuarto camino permite el trabajo de los cuatro. El escenario del cuarto camino es la vida ordinaria, la vida común, la vida de cada uno. No hay que convertirse en monje, ni en fakir, ni en yogi, simplemente seguir siendo lo que uno es. Eso sí, con otro nivel de conciencia, con otros ojos en la cara o con otra forma de ver. Te decía que no hablásemos del primero, segundo y tercero, porque de esto vamos a hablar ahora. Muy bien. Los caminos que conducen a la inmortalidad son largos, difíciles y penosos. Sin embargo, dice Gurdjieff, los caminos o métodos son los únicos capaces de asegurar el desarrollo de las posibilidades ocultas del hombre. Son estrictos y estrechos, pero nada se puede alcanzar sin ellos. Gurdjieff los divide en tres categorías: el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi. El camino del fakir es el de la lucha con el cuerpo físico. Se esfuerza en desarrollar la voluntad física, el dominio sobre el cuerpo. El camino del fakir es el del sufrimiento basado en ejercicios terriblemente penosos. Con ellos consigue acrecentar la voluntad física, aunque no las emocionales e intelectuales. No existen escuelas de fakires en el camino de estos hombres. No hay un maestro en el verdadero sentido de la palabra, es decir, el maestro no enseña, sirve solo de ejemplo. El alumno se limita a imitar al maestro. El camino del monje se centra en los sacrificios y en los sentimientos religiosos. También este camino es largo y duro. A menudo puede pasar muchos años en dura lucha consigo mismo, con el fin de imponer la voluntad sobre las emociones. Sin embargo, en muchos casos, según Gurdjieff, su cuerpo físico y sus capacidades intelectuales pueden quedar sin desarrollar si no las ejercita. El camino del yogi es el del conocimiento. Para ser capaz de lograrlo, será necesario que ejercite el dominio de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Tanto el fakir como el monje o el yogi con frecuencia son incapaces de lograr un triunfo total sobre todas las dificultades, ya que a menudo se detienen al llegar a un cierto grado de desarrollo. Además de estos tres caminos que pueden ser difíciles para la mayoría, señala Gurdjieff un cuarto camino. La diferencia fundamental entre los tres caminos mencionados y el cuarto estriba en que los tres primeros están unidos a formas permanentes que han subsistido, apenas sin cambiar, en el curso de la historia. En cambio, el cuarto camino difiere de los anteriores en que no tiene forma determinada y no está sujeto a ninguna institución. El cuarto camino es la síntesis de los tres anteriores. Adentrarse en él es convertirse en el fakir, el monje y el yogi a la vez. El cuarto camino puede desarrollarse, ejercitarse o seguirse en la vida ordinaria de cada uno. Le ponemos pausa al rock, pero ya volvemos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Inicio de espacio publicitario. Seguimos. Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Fin de espacio publicitario. Bueno, muy bien, seguimos con Historias de Café después de ver este programa de la tabla redonda, donde expusieron el cuarto camino. Y yo quería hacer un enlace con el último programa que habíamos hablado de Samadhi. Entonces acá en el libro, en el arte de vivir en el presente, quería cerrar toda esta idea del programa anterior, que dice práctica, integración de ambos hemisferios cerebrales y reconexión mente-corazón. Entonces, para unificar un poco lo que es el cuarto camino, las cuatro fases del chamanismo y el cuarto estado de conciencia, dice, el cuarto estado de conciencia, presencia, es la meta para estos tiempos, alcanzar el estado de Samadhi, que es la liberación de Maya, de la mente dual, del apego
y la adicción a los pensamientos constantes y repetitivos, que es lo que dijimos hoy. Con solo sentarnos, cerrar los ojos y relajarnos y prestar atención a la respiración, estaríamos haciendo un espacio entre pensamientos. Tenemos que cortar el flujo constante. No podemos controlar la mente discursiva a voluntad. Es muy escurridiza. Pero sí podemos controlar la respiración y eso nos da una ventaja enorme. La meditación vipassana, que viene de Oriente de la mano de Buda, que es la base del mindfulness, es una aplicación muy eficiente para relajar la mente. Meditación y observación van de la mano. Podemos tomarla de un modo simple, 15 minutos a la mañana, apenas nos levantamos y al dormir 15 minutos de tranquilidad. No hay que hacer nada más, es muy sencillo, solo concentrarnos en la respiración y cerrar los ojos en lo posible y que cada uno se vaya adaptando a su manera, no hay nada rígido en esta técnica. O buscamos un lugar tranquilo, en una silla, un sillón, con la espalda recta, cerramos los ojos y listo. Es una práctica muy sencilla. En internet hay mucho material sobre este tema. Te invito a que investigues y veas videos y te conviertas en tu propio terapeuta. Nadie te va a conocer mejor que vos mismo y te prepares para tu propia forma. Media hora por día, que pueden ser 20 también en un principio, y dejarse llevar solo. En eso no vas a sentir nada, pero tu cerebro, tu mente y tu fisiología, sí. Es como cuando vamos a prender un fuego, tenemos que poner los leños un poco separados para que fluya el aire y se pueda encender, de lo contrario se ahoga. Es lo mismo, hacer espacio entre pensamientos a través de la relajación o meditación. Lo importante de realizar esta práctica, que lleva pocos minutos por día, es que en silencio vamos a lograr mucha energía y autonomía. Confíen en el proceso y experiméntenlo. Les sorprenderá más aún al descubrir, les permitirá estar livianos para cuando llegue el momento del buceo interior, la mirada hacia la luz, del despegue, la palabra que acaricie. Estarán listos y abiertos para extender el pensamiento frente a un horizonte que se les muestra y ofrece como nunca antes lo experimentaron. Es muy potente. Es muy poquito por día, pero suma. Acá puse una frase célebre: sois dioses, mas lo habéis olvidado. Y acá quiero cerrar un poco con esta parte para hibanar con el documental, con el programa. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana será otra. Usted no hace nada, todo se hace en usted. Compréndalo bien. Si no toma en serio lo que digo, si no asume un trabajo sobre sí mismo como lo más importante que tenga que hacer en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esto que debe comprender es verdaderamente lo más serio e importante de su vida. George Ivanovich Gurdjieff. Y otra frase que puse acá: si estás deprimido es porque vives en el pasado, si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro, si estás en paz vives en el presente. Lao Tse, filósofo chino. Que es cierto, ¿no? Totalmente. Es un poco englobar todo lo que venimos haciendo con este trabajo de estos 4 programas. Claro, y el hecho de tomar conciencia para bucear, como vos decías recién. Un buceo interior. El buceo interior. Sí. Claro, preparar el terreno para lograrlo. El darse cuenta para encontrar en uno las herramientas que sirvan. Está totalmente. Y bueno, yo hablando de todo esto, de lo que es la energía vital, del arquetipo solar, voy a leer un pequeño texto de Alejandro Jodorowsky con Marianne Costa, que está en su libro Vía al Tarot, y es como si el sol hablara. Paso a recitarlo. Buenísimo. Me renuevo sin parar. Mientras me consumo voy dando calor, y a cada brizna de hierba, a cada animal, a cada ser vivo sin excepción. Acepto que a eso se llame amor. Desaparezco y vuelvo cíclicamente. Asimismo, para entrar en mi esplendor, espero de los seres humanos que puedan enterrar su pasado y empezar una nueva vida. Los ayudaré a ello. Allá donde yo brille, disuelvo la duda. Entro en los rincones más oscuros del alma y los inundo de mi luz. Impulsados por mi aliento, atravesaréis el río de las pulsiones de mentes y purificados llegaréis al lugar donde todo crece sin esfuerzo. Brillo en el corazón de la materia, soy su esplendor secreto, no es nada sin mí. Pero cuando se me resiste, cuando no me percibe como su fuerza vital, es un cadáver.
No dejo de impregnarla con mis gotas de inmortalidad. Para vosotros, hijos míos, engendro sin fin la alegría y la euforia vital. No seáis impermeables a mi luz eterna. Ved cuán bajo es el muro que os separa de mí. Lo he concebido para que todos podáis saltarlo. Es un juego de niños. Bajo mis rayos conoceréis el afecto vital, desnudo, sincero. Soy la solución a todas las dificultades. Soy el ojo puro y al mismo tiempo la resonancia del primer grito. Lo que llamáis oscuridad solo es el olvido de mi luz, de mi amor siempre presente. Anuncio sin parar el final de la noche. Todo lo que no es claro no soy yo. Soy la renovación continua y regeneradora, la que uno espera toda la vida. Se me llama sol, pero no tengo nombre. Soy el esplendor radiante de la existencia. Pero, ¿qué soy si nadie me refleja? ¿Cómo puedo ser ilimitado si nadie me pone límites? ¿Qué es mi inmortalidad sin el camino de la muerte? ¿Qué es mi eterno presente sin la trampa del tiempo que pasa? ¿Qué son mis semillas de oro sin surcos de tierra en los que hundirse? ¿Qué es mi aliento si nadie lo devora? En verdad, mi amor es en gran parte mi necesidad del otro. Por eso me reproduzco sin cesar. Multiplico mi energía en infinitos espejos, me vuelvo amante de mis propios hijos, en su alma me busco a mí mismo, hablo conmigo mismo. Soy el Padre universal de mí mismo. Todas las madres del mundo, a las que he fecundado, no hacen sino engendrarme. El niño Sol tiene todos los derechos. Cedo esos derechos a la humanidad consciente. Muchas gracias. Ahí va un aplauso. Muy bien, Alan, ese es tu camino, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Es el cuarto camino. El cuarto camino, hablando de todos estos temas. Sí, che, que bueno, que es un poema. Sí, es como es una descripción de la carta del sol, digamos. Es como que al final hace un resumen, es como si el sol se expresara, como si después de la descripción de qué es el sol, él se expresara como una entidad propia. Impresionante. Jodorowsky hace como como si fuera un texto, una especie de poema. Claro, muy bien leído, muy bien. Bueno, muchas Alan, gracias. Genial. Gracias, bueno, Alan, hemos llegado ya al final del programa. ¿Cómo lo viste? Tiramos bastante data. Entre la luz y la oscuridad, hablé de mi nombre. Hablaste que es la de primera nombre, vez que lo digo, lo escribí. Y bueno, para mí muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar del libro, cosa que bueno, comúnmente no las comento. Exactamente, y aparte, bueno, el hecho de lo que hablabas al principio, el cambiarse el nombre y que también el resto lo pueda empezar a incorporar. Ahí te das cuenta totalmente. Que todo empieza a funcionar. Cuando la gente, yo lo he escuchado, que te han llamado y ha tenido el teléfono, hola, se encuentra Héctor, y digo, claro, esto está funcionando. Está funcionando. Ahora voy por Tano, que quede Tano. Ya quedó Tano. Tano. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alan, gracias Delfina. Y bueno, esto es Historia de Café por Radio NQN Digital, donde todo empieza.